Convivir en paz y armonía es posible cuando le damos una oportunidad al diálogo. Bienvenido al programa que te ayuda a resolver conflictos y construir soluciones. Hagamos las paces. Un programa del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, con el apoyo de RCN. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a tu programa Hagamos las Paces. Mi nombre es Santiago Naranjo, soy subdirector del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial y arrancamos con nuestro programa. Hagamos las paces, 30 minutos para ayudarte a resolver conflictos y construir soluciones. En esta ocasión cuento con dos invitados especiales una vez más y como ya ha sido costumbre en este programa. Nos acompaña el doctor Hernán Calisto, director general del Consejo de la Judicatura, y el doctor Ramiro Salazar Cordero, abogado en libre ejercicio. Por favor, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Hagamos las Paces. Muy buenos días, muy honrado de estar en este programa que además permite dar la voz del Consejo de la Judicatura sobre temas tan importantes como es la mediación. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago. Soy un abogado en libre ejercicio de la profesión desde hace 30 años. Me dedico única y exclusivamente a la solución de conflictos usando métodos alternativos como la mediación, como la negociación, como el arbitraje. Gracias por la invitación. Espero que el día de hoy podamos motivar a las personas y a los abogados a que utilicen la mediación como una forma eficiente y ágil de solucionar conflictos. Así es, justamente eso es lo que buscamos. Hagamos las Paces es el programa sobre mediación y cultura de paz que te ayuda a resolver conflictos y construir soluciones a través del diálogo y la comunicación asertiva. Cada semana conversamos con expertos que inspiran, educan y ofrecen herramientas útiles para construir la cultura de paz que todos anhelamos. Ahora, amigos y amigas oyentes, les invito a escuchar la consulta que nuestro amigo Enrique nos ha hecho desde Sangolquí y que será el tópico de nuestro programa. Felicitaciones por el programa Hagamos las Paces. Les saludo desde Sangolquí, soy Enrique Vargas. Tengo una pregunta. En mi caso quisiera resolver un conflicto por cobro de deudas, a través de la mediación, por supuesto. Pero me dicen que aunque llegue a un acuerdo, la persona me podría igual no pagarme, me podría quedar debiendo. Incluso les agradezco que me expliquen si es que sobre la legalidad del proceso y si también es aplicable cuando el juicio ha iniciado. Eso nomás. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Enrique, y por supuesto para eso justamente estamos, para aclarar esas dudas y orientarte a resolver los conflictos a través de la mediación. Doctor Calisto, ¿qué le parece si empezamos un poco contestando o dando claridad a nuestro amigo sobre su preocupación o su duda acerca de si llega a un acuerdo en mediación, según él o según le han comentado, no le podrían pagar? ¿Y qué pasa si es que ya el juicio está iniciado? ¿Podríamos acercarnos a mediación con un juicio previo? ¿Y qué validez tendría esta acta de mediación en caso de que se llegue a solucionar el conflicto? Así es. Para contextualizar la respuesta, creo que es importante ubicar el papel de la mediación en un medio en el cual estamos acostumbrados, particularmente los abogados, al conflicto. Es decir, las facultades de derecho preparan abogados para litigar, para resolver conflictos a través de un juicio, y la mediación y el arbitraje, que son métodos alternativos, lo que hacen es presentar un camino alternativo, es decir, invitarles a las partes en las materias en las cuales la mediación y el arbitraje están permitidos, pero particularmente la mediación en las cuales estamos conversando, en esas materias a buscar una solución mucho más eficaz, más eficiente y sobre todo más rápida que un proceso normal, que un juicio normal que como conocemos debido a una multitud de factores que podríamos analizar tal vez en otro momento. Simplemente para que la ciudadanía lo conozca, en el Ecuador tenemos alrededor de 750,000 juicios al año, y lo interesante sería conocer cuántos de estos van a mediación y cuántos se solucionan a través de este método alternativo de resolución de conflictos. En cuántos de ellos los jueces han dispuesto a las partes buscar una solución a través de la mediación.
Entonces creo que por ahí pueden empezar a venir las respuestas acerca de la importancia de este método, que lo que hace es también, al convertirse en una forma de acceso a la justicia, también es un mecanismo de descongestión. Y para contestar un poco más concretamente la pregunta, por supuesto que al tener un acta de mediación válidamente celebrada, el mismo valor que una sentencia ejecutoriada, tiene el aval de la ley para lograr su cumplimiento y que para la persona que lo obtuvo pueda acceder al derecho que tiene a través de la mediación y de esa acta. Y además puede llegarse a mediación o puede abrirse, las partes pueden convocarse a mediación en cualquiera de estos momentos, de tal manera que puede solucionarse el conflicto antes de tener que esperar toda la tramitación de la causa y la expedición de la sentencia, lo cual probablemente ocurrirá en meses o en años. Entonces, mi estimado Enrique, ahí tienes la respuesta. El acuerdo al que alcancen va a tener que cumplirse sí o sí. El doctor Calisto nos manifestaba que de alguna u otra manera la cultura del litigio se presenta en la formación de los abogados desde la academia. Doctor Salazar, usted es catedrático, justamente nos contaba tras micrófonos que lleva 26 años dando la cátedra. ¿Usted prepara a sus alumnos para el litigio o busca que la mediación y otros métodos alternativos de solución de conflictos sean los que impulsen a los futuros abogados a solucionar los conflictos? A ver, llevo sí efectivamente 26 años dando clases de una materia que se llama solución de conflictos. Esta materia abarca negociación como la base de la mediación efectivamente y arbitraje también. A los alumnos les hago notar que un proceso judicial como el que plantea el amigo que nos hace la consulta desde el Cantón Rumiñahui, un proceso para cobrar deudas. Un proceso para cobrar deudas, la estadística nos dice que puede durar aproximadamente 3.9 años. Eso es lo que dice la estadística del Consejo de la Judicatura. Efectivamente vamos a pensar en 4 años. Y luego de esos 4 años, entonces estoy en el momento para ejecutar lo que me resolvieron, para cobrar deudas. Deudas que pueden ser de ínfima cuantía, de mediana cuantía, de gran cuantía. Después de 4 años empiezo el proceso de ejecución y probablemente me va a tomar de 1 a 1 año y medio más de ejecutar. Así estamos hablando de alrededor de 5 años para cobrar una deuda. Al alumno le hago ver eso. Con todo lo que he estudiado en la universidad, puede llegar a eso, sí, por supuesto. Pero también con lo mismo que estudió, puede aplicarlo para ir a una mediación y en una mediación llegar a un acuerdo que, como bien dice el doctor Calisto, tiene el mismo efecto que una sentencia, probablemente en de 2 a 3 meses, que la estadística dice que alrededor de 3 meses es lo que dura una mediación desde que se presenta la solicitud hasta que se llega a un acuerdo. 3 meses versus 4 años. Y luego vamos a la ejecución. Sí, la ejecución del acta, en caso de que no se cumpla conforme a la pregunta de la persona, que ya vamos a ver esto rapidito, esa ejecución va a tomar el mismo año. Es decir, en 1 año y 3 meses, en 1 año y medio voy a haber cobrado la deuda. Versus 5 años. El costo va a ser el mismo, porque el abogado le va a cobrar lo mismo al cliente por 5 años que por 1 año y medio. Porque el abogado va a cobrar en función de la cuantía de lo que le resolvió al cliente. Entonces, si yo soy cliente, yo debería exigirle al abogado que me lleve por el camino corto, no que me lleve por el camino largo. Ese es un beneficio para el cliente y es un beneficio para el abogado. Yo no quiero cobrar mis honorarios en 5 años. Yo quiero cobrar mis honorarios en 1 año, en 1 año y medio. Eso es bueno para ambas partes. Volvamos al punto de qué pasa si no me pagan, porque la pregunta dice, ¿puedo llegar a un acuerdo y aún así pueden no pagarme? ¿Puedo ir a la ejecución? Sí, pero yo diría, si el abogado estructura adecuadamente con el otro abogado de la otra parte un acuerdo que sea satisfactorio para ambos, lo más probable es que ese acuerdo no tenga que ser ejecutado. Lo más probable es que se cumpla voluntariamente, porque uno de los principios básicos de la negociación y la negociación es la base elemental para una mediación. La mediación utiliza los elementos de la negociación. Si es que estamos bien preparados, si es que el abogado se prepara, porque no es cuestión de ir a la mediación a decir, quiero 100, le doy 20, no llegamos a un acuerdo y sigamos el juicio. No. Bien preparadas las dos partes de una mediación pueden llegar a un acuerdo satisfactorio. Satisfactorio en cuanto a los montos, satisfactorio en cuanto a los plazos, satisfactorio para ambas partes. Eso no va a tener que ser ejecutado. El 70 al 80% de los acuerdos de mediación no se tienen que ejecutar, se cumplen voluntariamente. Entonces, las posibilidades de resolver un conflicto mucho más corto
beneficioso para el abogado y beneficioso para el cliente. Yo ejerzo la profesión básicamente en solución de conflictos. Yo estoy cerrando más o menos un caso por semana, aproximadamente un caso por semana en los diferentes centros, en el del Consejo de la Judicatura, por supuesto. Ese caso por semana, estamos hablando de 50 casos al año que yo no voy a justicia ordinaria. Y son 50 casos al año que cobro mis honorarios cuando cierro el caso. Comparativamente, los compañeros con los que uno habla de la época que se dedican a litigar, realmente se quejan muchísimo. Porque es lógico, ¿cómo no se van a quejar si hay 750,000 causas que ingresan a la función judicial anualmente? Y tienen que esperar una tonelada de tiempo. Yo presento una solicitud de mediación y como tarde me ponen fecha para 30 días. Como tarde. El Consejo de la Judicatura me despacha más o menos entre 15, 20, 30 días, ya tengo fecha. 2 sesiones, 3 sesiones, llegamos a un acuerdo, 1 mes, 2 meses, 3 meses está resuelto el caso. El cliente está satisfecho con un acuerdo, que si está bien hecho, no hay que ejecutar. Excelente. Ahora, en base a esto que hemos conversado, doctor Calisto, ¿qué pasa con este principio de gratuidad de la justicia? Porque efectivamente se puede resolver en mediación en 30 días, como bien lo ha dicho el doctor Salazar, dejando de lado quizá los gastos o los costos propios de un proceso judicial. Sin embargo, los centros de mediación privados tienen también una tabla de costos. Es decir, el potencial usuario puede decir, yo no quiero acceder a mediación simplemente porque no tengo mi capacidad para pagar los costos que esto demanda. Por eso voy a juicio. Y una vez que estoy en juicio, como el juez no me cuesta, el principio de gratuidad de la justicia, acceder a la justicia no me cuesta, si es que el juez me deriva la causa de mediación, yo no voy a tener inconvenientes. Eso podría ser una traba, podría significar una traba en el proceso de mediación en sí, porque posiblemente cuando llegue el juez decide no derivar. ¿Hay alguna forma en la que el Consejo de la Judicatura esté impulsando esta derivación, no sé, por llamarlo de manera obligatoria o como un paso previo a continuar con la instalación del proceso? Tomando los razonamientos del doctor Salazar, que tan claramente nos dejan ver las bondades de la mediación frente al sistema del proceso del juicio, creo que hay varias formas de calcular los costos. Es decir, ¿cuánto me cuesta por más que yo tenga que pagarle al centro de mediación un conflicto que se soluciona a través de la mediación versus los 3, 4, 5, 6 años en los que la persona, a más del desgaste emocional que sufre porque tiene la aspiración de que sus derechos sean reivindicados por el juez en sentencia, tiene que ver usted todos los costos en los que tiene que incurrir, por ejemplo, en el pago de peritos, en la obtención de copias, en la obtención de documentos, en la obtención de escrituras. Es decir, a primera vista podría parecer una respuesta simple. La justicia es gratuita, la mediación no. Me voy por la justicia, por el sistema ordinario de justicia. La respuesta es, hagamos un cálculo un poco más con el panorama del tiempo para ver qué cuesta más. Pero, claro, yo creo que definitivamente es un papel, incluso del Consejo de la Judicatura, fomentar la cultura de la mediación, no solamente desde la academia o desde los abogados del libre ejercicio, sino que el propio Consejo de la Judicatura termina convirtiéndose en un lugar privilegiado para poder ver cómo está el sistema judicial y cómo se puede resolver el mismo conflicto a través de la mediación. Es decir, nosotros tenemos la obligación establecida en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial de darle al sistema judicial todo lo que necesite para funcionar de la mejor manera. Pero también es importante subrayar y destacar las ventajas y las bondades de la mediación, porque entre otras cosas descongestiona al juez. Entonces, creo que al final el tema de costos tiene que ser analizado con todos los elementos que lo conforman, es decir, cuánto termina gastando una persona en un proceso judicial versus cuánto gasta una persona en solucionar el mismo conflicto, aún teniendo que pagar los derechos del centro de mediación. Y aquí yo quisiera que me permita solamente hacer una pequeña anotación, porque lo hemos conversado con la directora del centro de mediación, el cuidado que debemos tener en acudir a centros de mediación que estén debidamente reconocidos por el Consejo de la Judicatura, porque también hay el riesgo de que en los lugares un poco más apartados del país, donde la información no está al alcance de todas las personas, que puedan ser engañados por lugares que no
tienen el aval del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias. Qué importante y qué interesante y enriquecedora está esta charla, que lo que voy a hacer, lo voy a hacer en contra de mi voluntad. Así que vamos a la primera pausa, al primer corte. Recuerda que estás en Hagamos las Paces, en Radio Católica Nacional y en las plataformas de tus podcasts favoritos. Recuerda que más vale un buen acuerdo que un mal juicio. Hagamos las paces. Atención, el evento más esperado sobre mediación y cultura de paz llega a Guayaquil. Este 5 y 6 de septiembre participa en el segundo Congreso Nacional de Mediación en el auditorio del Colegio de Abogados del Guayas. Un espacio para compartir conocimientos, experiencias y debatir sobre los grandes desafíos y oportunidades que la era digital trae a la mediación. Expertos nacionales e internacionales te brindarán herramientas tecnológicas y nuevas perspectivas. No te pierdas esta oportunidad única de crecer profesionalmente y contribuir a la construcción de un futuro más justo y equitativo. Inscríbete ahora. La inversión es de $15 para estudiantes, $25 para mediadores y $35 para profesionales. Te esperamos. Juntos podemos construir una sociedad que fomenta la paz y construye soluciones. Para inscripciones y más información, escribe a congresonacionaldemediacionesc@gmail.com. Nos vemos en el Congreso. Participan Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de Guayas, Pactus, Consalva Law, Asociación Resolver, CAM, Universidad Espíritu Santo, Censol y el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. ¿Tienes un tema para tratarlo en Hagamos las Paces? Envíanos un mensaje de audio por Facebook, Instagram o WhatsApp al 096-909-4784. Continuamos con nuestro programa Hagamos las Paces. Estamos hablando con el doctor Hernán Calisto y el doctor Ramiro Salazar un poco sobre las bondades que nos da la mediación y el rol que debemos de tomar quienes amamos la mediación en los profesionales que día a día salen a la competencia en nuestro país con la finalidad de apoyarnos en los temas jurídicos. Doctor Salazar, hablábamos un poco del rol del abogado en la mediación, de la formación propia del litigante que tiene, y el doctor Calisto nos dejó al final del primer bloque con una cuña ahí que hablaba del desgaste emocional del usuario o de quien tiene un conflicto. ¿Cómo el abogado, el profesional en derecho, suple esta ayuda a la persona, hablando anímicamente del desgaste emocional, y fomenta el uso de la mediación si es que hay centros privados que quizá abusan incluso en sus tasas para los costos iniciales? A ver, yo quiero mencionar aquí dos cosas. El usuario o el oyente consultó 3 temas. 1, acerca del acta. 2, acerca de ejecutar el acta, porque si no me cumplen, ejecutar. Y 3, mencionó qué pasa si ya estamos en un juicio. Yo creo que el usuario del sistema judicial, el que busca el servicio de la justicia y acude a un abogado, tiene el derecho de exigir a su abogado optar por un mecanismo ágil, como es, por ejemplo, la mediación. El usuario tiene el derecho de pedirle a su abogado, aun si está en juicio, que conforme a lo que dice la ley, le pida al juez que le derive a mediación. ¿Qué pasa si el usuario desconoce? ¿Es obligación del abogado hacerle conocer de la mediación? El abogado le abre un abanico de opciones. Muchas veces el abogado, por su formación y su facilidad de desarrollar un servicio a través de lo que tiene en mente, le va a ofrecer ese servicio, es decir, litigar. El usuario no está debidamente capacitado, pero estos programas con el que estamos difundiendo, que ustedes lo hacen adecuadamente, permite que el usuario por lo menos escuche la palabra. Si escucha la palabra, yo creo que ya es hora que el usuario se empodere y le diga a su abogado, vamos primero a una mediación. Porque oí en una radio, oí en un conversatorio, oí en algún lado que existe la mediación y que es más ágil y que es efectiva. Vamos a una mediación. Es que ya está presentada una demanda. No importa, pídale al juez que le derive a mediación. Si hay 2 posibilidades, una el juez de oficio y otra el juez porque le pidieron. Pídale al juez. Es que la parte contraria no va a querer que el juez le vuelva a enviar. ¿Cuántas veces el juez puede mandar a mediación a las partes? Todas las veces que el juez considere de su análisis que es posible. El juez tiene el expediente al frente, puede revisar
Se da cuenta de que aquí hay posibilidades de mediación, vayan a mediación. Regresan, vayan a mediación. Regresan, vayan a mediación. Pídale a su abogado que les lleve a mediación. Exíjale a su abogado que les lleve a mediación. Y los abogados, pídale al juez que le mande a mediación. Yo he tenido casos en donde mi cliente ha sido el demandado. El demandado. ¿Qué más quiere el demandado que esto se demore 5 años? Así es. ¿Qué más quiere el demandado que esto se demore 6 años? Y el demandado viene donde mí y me dice, doctor, defiéndame. Lo único que quiero es dar largas, palabra coloquial, dar largas. No, vamos a pedirle al juez que nos mande a una mediación. No, doctor, yo no quiero pagar rápido. Yo quiero que esto se demore. Correcto. Vamos a llegar a un acuerdo en donde usted pague en el plazo que usted puede pagar. Porque si yo voy a una mediación y la parte contraria asume que estoy pidiendo ir a una mediación porque le voy a pagar mañana, ya le hubiera pagado. Estoy aquí porque no tengo para pagarle y quiero llegar a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar usted, actor, que me está demandando a mí, a mi cliente, en cobrarme por la vía judicial? 5 años. Yo le hago un plan de pagos a 4. Mi cliente va a estar contento porque le voy a haber conseguido 4 años para pagar una deuda. Y la parte contraria va a estar contenta porque se quitó de encima un juicio. Y la justicia, la función judicial, el Consejo de la Judicatura, el juez va a aliviarse, un juicio menos. Así es. De los 750,000, ya no van a ser 750,000, van a ser 749,999. Todos vamos a estar felices. Mi cliente va a pagar en 4 años. Lo que me vino a pedir es da largas. Y yo doy largas, entre comillas, con un acuerdo. Así funciona el sistema. Usemos el sistema, abogados. Ustedes cobran el rato que llegan a un acuerdo. El cliente les va a pagar ese rato, no en 5 años. Usuario, exíjale a su abogado que les lleve a mediación. Señores jueces, envíen a mediación tantas cuantas veces sea necesario, hasta que lleguen a un acuerdo. No les va a pasar nada. La norma dice que no prevarican por mandar a mediación. Resta decir que el doctor Ramiro Salazar es uno de los promotores de la mediación en el país, por eso le notamos convencido de este método alternativo de solución de conflictos y ya lo saben, colegas abogados, utilicemos la mediación. Doctor Calisto, tal vez hay alguna propuesta sobre la mesa o se busca a través del Consejo de la Judicatura justamente esto, que las academias o las facultades de derecho del país promuevan la formación de los abogados, no en la cultura del litigio, sino más bien en la cultura de los métodos alternativos de solución de conflictos, particularmente en la mediación. Yo me permitiría replantear un poco la pregunta, no solamente en los temas de litigio. Es decir, al hablar de la mediación y de las bondades de la mediación, como manifestábamos hace un momento, no estamos de ninguna manera intentando debilitar el papel del sistema judicial. Y eso creo que es muy importante que quede claro, porque ese es uno de los roles del Consejo de la Judicatura, darle al sistema judicial, a todos los actores del sistema judicial, las facilidades necesarias para que desempeñan el rol que les corresponde. Pero indiscutiblemente, una de las tareas más importantes que existen entre todos quienes de alguna manera somos parte de los actores de lo que tiene que ver con lo judicial, jueces, abogados, usuarios, servidores judiciales, etcétera, es difundir y fortalecer las bondades de la mediación. Y por supuesto, el Consejo de la Judicatura tiene varias líneas a través de la Dirección Nacional de Mediación para acercarse a las universidades y formar abogados y propender a la difusión de métodos alternativos de resolución de conflictos. Es decir, lo que queremos que sepa todo el país, que sepan todos los habitantes que en algún momento pueden requerir de los sistemas de servicio de justicia, es que existen varias formas para alcanzar lo que a cada uno le corresponde. Porque, en resumen, si podemos tratar de sintetizar lo que pretende la justicia, es dar a cada uno lo que le corresponde. Qué bueno y qué interesante y qué importante que las autoridades del Consejo de la Judicatura tengan claro el fortalecer el sistema judicial y el promover métodos como la mediación. Doctor Salazar, vamos terminando a manera de conclusión. Nosotros hemos llamado este espacio las píldoras pacificadoras. ¿Cuál sería el mensaje cortico que usted podría llegar a nuestros oyentes a manera de conclusión de este programa? Yo creo que algo que es trascendente es la posibilidad de que los abogados y los usuarios conozcan sobre la mediación. Es cierto que han pasado desde el año 97, que está en vigencia la ley, muchísimos años, perdí la cuenta, 27 años. 26, 27, sí.
27 años ahora en septiembre, ¿no? Aún así, todavía este es un tema nuevo. Recordemos que nuestra legislación viene de la época de los romanos, 2000 años. Código civil de los franceses, de los chilenos, cientos de años. La mediación tiene instaurada como norma en el Ecuador 27, es poco tiempo. El usuario y el abogado que llegan a conocer aún someramente acerca de la mediación se van a dar cuenta de la bondad verdadera de la mediación en ahorro de tiempo que se traduce en dinero, como bien lo ha dicho el doctor Calisto. En dinero que ahorramos todos, el usuario del sistema del servicio de justicia, el abogado, el Estado. Cada causa menos en manos de la justicia ordinaria es ahorro para el Estado, es ahorro para nosotros, es dinero que se puede destinar a otras cosas. Entonces yo diría que la píldora de la que estamos hablando es, señores abogados y señores usuarios, ahora tenemos tanto acceso a la información que con entrar al famoso Google y poner mediación, cómo se usa, y van a encontrarse con la novedad de que es fácil y rápido. Muchísimas gracias por esa vitamina que nos ha dado el doctor Salazar. Doctor Calisto, lo propio con usted. A manera de conclusión, ¿cuál sería ese consejo, esa píldora pacificadora que podría llegar a nuestros oyentes? Desde el punto de vista del Consejo de la Judicatura, como no podría ser de otra manera, creo que la píldora puede resumirse un poco en lo que hemos tratado de expresar a lo largo de este espacio tan interesante y tan enriquecedor. Es decir, por supuesto que, de acuerdo al mandato legal, el Consejo de la Judicatura es la entidad de administración, vigilancia, control y disciplina del sistema judicial del país y está llamado a fortalecer el sistema judicial, a darles a los jueces, a los actores, a los ciudadanos, a los abogados, todos los medios para que puedan desempeñar cabalmente sus funciones. Pero también es papel del Consejo de la Judicatura difundir, apoyar y dar fortaleza a mecanismos que terminan fortaleciendo al propio sistema judicial, que terminan enseñando a todos que no todo se resuelve a través de un juicio, que hay muchísimas materias que tienen otros caminos de solución como las que hemos expresado y que además termina siendo un ahorro para el propio Estado. Lamentablemente, los números de la mediación no son los que quisiéramos tener, pero si tenemos un esfuerzo sostenido, institucional, que trascienda a las personas que pasajeramente estamos en las instituciones o en las entidades del Estado, sabremos que podemos fortalecer a la mediación, podemos fortalecer a la justicia de paz, podemos fortalecer a la justicia indígena también y por lo tanto podemos tener un sistema judicial que se desenvuelva en mejores condiciones. Muchísimas gracias. Un sistema judicial completo que abarque toda la ciudadanía, así como el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial abarca todo el país. Recuerda encontrarnos en la página web de la Función Judicial o al WhatsApp 096-9094-784. Quiero agradecer a los invitados de lujo que tuve el día de hoy, al doctor Hernán Calisto, muchísimas gracias, al doctor Ramiro Salazar, gracias por ayudarnos a promover y a difundir con este mensaje de hagamos las paces a través de la mediación. Estamos llegando cada vez a más puntos del país, tanto así que la próxima consulta que tenemos y que va a dar pie a nuestro siguiente programa viene desde la provincia del Carchi, la vamos a escuchar. Muchísimas gracias, mi nombre es Santiago Naranjo, una vez más, hagamos las paces. Hola amigos del Centro de Mediación de la Función Judicial, soy Diana Cadena y les saludo desde la ciudad de San Gabriel en la provincia del Carchi. He visto en sus redes sociales que la mediación sirve para resolver problemas sin tener que empezar un juicio. Por favor, quisiera que me ayuden con la explicación de cómo se inicia un proceso de mediación. Queremos que cada día seamos más quienes hagamos las paces. Si te gustó este programa, compártelo con tus familiares y amigos. Y si quieres saber más sobre mediación, visítanos en funcionjudicial.gov.es o escríbenos por tu red social favorita. Encuéntranos como @mediacioncj. Gracias por escuchar.